sobre el polvo. Y aún, hermanos, que deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y mis ojos lo verán y no otros. Era una esperanza, hermanos, que anhelaba, que tenía Job, mirar al Señor. Juan dijo, hermanos, en la primera por ahí de Juan, hermanos, capítulo 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como, hermanos, tal como Él es. Era una esperanza que tenía todo servidor de Dios, era mirar a Dios un día. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿usted no anhela mirar a Dios un día, hermanos? Amén. ¿Usted no anhela, hermanos, que un día al partir de esta vida podamos encontrarnos con la esperanza de gloria, podamos encontrarnos con el Señor y ver su rostro y contemplar aquel que ahorita estamos contemplando también, pero espiritualmente, hermanos? Gloria al Señor. Pero está consciente usted también, hermanos, de que hay una declaración muy importante. Dice, seguir la paz con todos. ¿Y qué más, hermanos? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, hermanos, la escritura bíblica que leímos o que estamos leyendo, tomando, dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos virtudes ahí y se nos provoca a seguir ambas. Se nos invita por parte de la palabra a seguir la paz y la santidad. Se nos provoca a ello de alguna manera, hermanos, pero si usted nota, al final del versículo termina diciendo, no sin las cuales, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Sin la cual. Aunque son dos virtudes y se nos provoca a seguir ambas, y ambas van de la mano, las dos virtudes van de la mano, y se nos provoca, se nos incita, se nos invita a seguir la paz y la santidad, pero el versículo termina diciendo, sin la cual. Ya no dice sin las cuales, ¿verdad? Porque cuales se referiría ya a las dos, pero dice sin la cual, se está refiriendo a una de ellas. ¿Y cuál cree usted, hermanos, que sea la virtud que debemos de seguir más que la otra, hermanos? Yo pienso que la santidad. ¿Estamos en la misma sintonía, hermanos? Yo creo que la santidad, hermanos, esa es la virtud que más debemos de buscar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la paz con todos? No. Porque la paz con todos tiene sus variantes, hermanos. La paz con todos tiene sus variantes. Por ejemplo, vamos a verlo, verás, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 18 por ahí. Amén, hermanos. 12, 18. ¿Estamos? Amén. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa palabra, si es posible, hermanos, quiere decir que a veces no va a depender de vosotros tener paz con todo, hermanos. A veces, hermanos, no va a ser posible tener paz con todos. ¿Por qué, hermanos? En algún momento podamos tener un disgusto, o pueden tener con nosotros un disgusto, un familiar, el esposo, la esposa, un vecino, compañero de trabajo, de escuela. Y muchas veces, hermanos, aunque nosotros ofrezcamos la paz, ellos no la van a querer. Ellos no van a querer esa paz. Porque una cosa es tener la paz con todos y otra cosa es tener la paz con Dios. La paz con Dios.
La paz con todos se refiere a la paz entre nosotros, pero muchas veces no va a ser posible, hermanos, porque a lo mejor queremos ofrecer nuestra paz, hermanos, a las personas, y yo no quiero paz, va a decir alguien, pero lo que depende de nosotros, tenemos que tener la disposición de ofrecer esa paz siempre. Bueno, siendo, hermanos, que la paz puede ser abandonada, bueno, claro que la paz con el Señor Jesús, esa nunca la tenemos que perder, ¿verdad, hermanos? Porque de ahí depende mirar a Dios, hermanos. Mirar a Dios. Y la paz con Dios, no hay diablo que nos las pueda quitar, hermanos. No hay nadie que nos las pueda quitar, solo Dios. Y mientras tengamos santidad, vamos a tener paz. Amén. Mientras tengamos santidad, vamos a tener paz para con Dios, hermanos. Vamos a tener paz para con Dios. Pero si no tenemos santidad, no hay paz, hermano. Entonces, la consecuencia de la santidad es la paz con el Señor Jesús, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con ¿quién? Para con Dios, hermanos. Para con Dios. Entonces, una cosa la paz para con todos, y otra cosa la paz para con Dios, hermanos. Y la paz para con Dios, por ejemplo, ahorita que dijimos, hermanos, paz del Señor Jesús, yo escuché que la congregación dijo amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos esa paz del Señor Jesús, hermanos. Entonces, hermanos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Siendo que la santidad es importante que la llevemos. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de santidad en esta mañana, hermanos? Esto al único que le debe de incomodar, ¿a quién es, hermanos? Al diablo. Al diablo. ¿Por qué, hermanos? Porque con el diablo tiene que ver mentira, adulterios, fornicaciones, pleitos, hermanos. Es el único que le debe de incomodar. Y si nos incomoda a nosotros, es que algo anda mal por ahí, ¿verdad, hermanos? Algo anda mal. Entonces, veamos un poquito de la santidad. Y vamos a ver, hermanos, la santidad en relación a Dios. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué importancia tiene la santidad para Dios, hermanos? ¿Cuál es la importancia de la santidad para Dios? Vamos a ver la santidad en relación a Dios. Y posteriormente, hermanos, vamos a ver, hermanos, del punto de vista de las criaturas, y luego particularmente de nosotros, hermanos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 15, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, hermanos. Amén. Yo sé que algunos van llegando y están cansados, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, amén, hermanos, el esfuerzo para estar atentos a la palabra, para estar alabando y glorificando al Señor. Gloria Jesús. a Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. 15:3 del Apocalipsis, dice ahí. Amén, hermanos. Amén. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y luego dice: pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, hermanos. Amén. Parece haber una contradicción entre el verso 3 y el verso 4, hermanos. Porque por una parte dice ahí, Rey de los santos, hermanos. Y por otra parte, en el versículo 4 dice: pues solo tú eres santo. Pero no hay ninguna contradicción. Porque de alguna manera, hermanos, es lo que queremos que veamos. De alguna manera, la palabra del Señor hace una diferencia grande entre la santidad de las criaturas, de nosotros, y entre la santidad de Dios. Cuando dice Rey de los santos,
Y cuando dice, pues solo tú eres santo, es para de alguna manera hacer una diferencia entre la santidad de Dios de nosotros como criaturas, hermanos. Ahora, ¿qué es, hermanos, lo que hace esa diferencia de la santidad de Dios a la santidad de nosotros, de las criaturas, hermanos? Por ejemplo, hermanos, la santidad de Dios es una santidad ilimitada. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es una santidad infinita. Mientras que la santidad en cuanto a nosotros, a las criaturas, es una santidad en porción, en medida. Inclusive, hermanos, los 24 ancianos juntos, los ángeles, los querubines, los serafines, hermanos, los redimidos, Pedro, Pablo, Juan, tú, yo y todos juntos, hermanos, no superamos la santidad de Dios. La santidad de Dios es muy ilimitada, hermanos. Es ilimitada. No tiene, hermanos, no tiene medida. No tiene, mientras que nuestra santidad es en porción. Podemos decir nosotros, pero ¿qué a los ángeles no se les llama santos ángeles? A Pedro, a Pablo, santos. Nosotros como creyentes, que no se nos llama santos. ¿Por qué dice, pues solo tú eres santo, la palabra? Bueno, es por lo que les comento, para de alguna manera distinguir entre la santidad de Dios y la santidad de nosotros como criaturas, hermanos. Ahora, hay otra ahí, hermanos. La santidad de Dios es una santidad independiente, por ejemplo, hermanos. Es una santidad independiente. La santidad de Dios no depende de nadie. Él tiene santidad en sí mismo. En sí mismo. Él tiene santidad, el Señor, hermanos, por méritos propios. Él no necesita que nadie le comunique esa santidad. Él es el que santifica y por lo tanto Él no la recibe de nadie. No la recibe de nadie, no se la comunica a nadie. La santidad de Dios es una santidad propia, por lo que dice Hebreos capítulo 2, verás. Hebreos capítulo 2, versículo 11, hermanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 2, pero en el versículo 11. Amén, hermanos. Dice ahí, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Si nota la palabra ahí que hay uno que santifica, hermanos, y hay otros que son santificados. Entonces la santidad de Dios es una santidad independiente, una santidad, hermanos, por méritos propios, independiente, porque el que santifica y los que son santificados, mientras que nosotros, por ejemplo, los querubines, los ángeles, los redimidos, todos nosotros tenemos una santidad que depende solamente de Dios, hermanos, solamente de Dios. Ahí en Hebreos capítulo 7:7, también adelantito, hermanos. Amén. Aleluya. 7:7 de los Hebreos. Amén, hermanos. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esto significa, hermanos, que todos los que somos santos por la gracia de Dios, miramos a algo que es más santo. Los que somos santificados por el Señor, tenemos una santidad que se nos confiere, que se nos comunica, que se nos
traspasa, hermanos, y esto es por Dios. Por eso la palabra lo menciona, Rey de los santos, porque es una santidad muy diferente a la de nosotros. Otra virtud, hermanos, que tiene la santidad de Dios, que es una santidad que no cambia, hermanos. Es una santidad que no cambia. Por ejemplo, nosotros, hermanos, ¿verdad que en nuestra santidad sí cambiamos, hermanos? Varía, ¿no, hermanos? Y no tenemos el ejemplo más grande, hermanos, que ha habido aquí en la humanidad. ¿Quién es el ejemplo más grande, hermanos? Pero en cuanto un ser que fue santo en un principio, hermanos, y que su santidad cambió, ¿se acuerdan de él, hermanos? ¿No es acaso el diablo? Que era un ser, hermanos, santo, perfecto eras en todos tus caminos, dice la palabra, hasta que se halló maldad en ti. Ese ser era santo, hermanos. Tenía una santidad que Dios le daba como criatura, pero no correspondió a esa santidad y vino a ser el hombre más perverso, el ser más perverso, el ser más horripilante, porque Dios, hermanos, si nosotros no correspondemos a esa santidad que se nos ha comunicado, ¿no cree usted que nos puede pasar lo mismo que a él, hermanos? Sí, amén. Que se nos quite esta santidad, hermanos. Sí. Porque, hermanos, cuando no correspondemos como debe de ser a esta santidad, cuando no correspondemos, Dios quita esa santidad de nosotros, hermanos. Tenga cuidado, hermanos. Si usted ha sido santificado por el Señor, cuide lo que el Señor ya le dio, hermanos. No crea que tiene santidad por méritos propios. No. La santidad del Señor se la ha dado a usted. Somos santificados por Él. Somos santificados por Dios. Pero esa santidad puede mudar si nosotros, hermanos, no correspondemos a esa santidad. Se nos puede quitar, hermanos. Se nos puede quitar. Mire, las personas pueden llegar a ser lo más viles después de haber sido lo más santo. Yo conozco, hermanos, personas que un día estuvieron en la casa del Señor y dejaron al Señor, y eran unas personas muy viles ahorita, hermanos. Sí, pero ¿cuántos creen que Dios también es capaz de hacer de lo más vil lo más santo también, hermanos? Amén. ¿No hay ejemplos aquí en esta mañana? Muchos estábamos destruidos, viviendo viles en vileza, hermanos. Un testimonio, hermanos, pésimo, hermanos, antes de conocer al Señor. Pero Él, de lo más vil, de lo menospreciado del mundo, hermanos, hizo algo santo. Bendito sea Dios. Hizo algo santo el Señor. Y alabado sea el Señor Jesús. Pero antes, hermanos, que mire, la gente a veces que pasan, con que pasamos por las calles por ahí, esas personas que tenían un testimonio fuerte en el mundo, mire, anda con los aleluya ahora dándose golpes de pecho después de lo que fue. Bueno, es que Dios es capaz de eso, hermanos, de hacer lo más vil, hacerlo lo más santo también. Dios es capaz de santificar, hermanos. Dios es capaz de santificar. Y es por eso, mire, nuestro Dios tiene una santidad ilimitada, infinita. Es una santidad que es sobre toda bendición, sobre toda alabanza, hermanos. Tiene una santidad que es, hermanos, independiente. No depende de nadie, santidad propia. Y tiene una santidad que no cambia, inmutable. ¿Usted está de acuerdo con el título que se le pone en la palabra del Señor, Rey de los Santos? Amén. Yo estoy de acuerdo con esa palabra, Rey de los Santos, porque Él es el Rey de los Santos. Amén. Gloria. Inclusive en Daniel 9:24, ¿verdad? Por ahí. Alabamos al Señor, hermanos. Daniel, capítulo 9. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a su nombre. Amén.
Santo. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir a quién, hermanos, al Santo de los santos. Gloria a Dios, hermanos. Quiere decir que los santos, tenemos un santo, hermanos. ¿Y quién es su santo en esta mañana? El Señor Jesús. Él es nuestro santo. Note bien, hermanos, que no dice aquí para ungir, dice, aquí dice al santo de los santos. Los santos tienen su santo y no los santos tienen su santo, porque eso ya es idolatría, ¿verdad, hermanos? Entonces los santos tenemos un santo, y el santo es el Dios de Israel, hermanos. El santo de Israel. Sí, hermanos, mire, estos atributos tiene Dios en su santidad, hermanos. Atributos que no tenemos nosotros en nuestra santidad. Estos atributos tiene Dios en su santidad. Ahora, ¿qué tan importante es para Dios la santidad, hermanos? Ya que dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tan importante es para Dios la santidad? Y vamos tomando un poco de nota, que qué tan importante es para Dios y qué tan importante debe de ser para nosotros, hermanos. Mire, la santidad de Dios es como si fuera su manto de hermosura, hermano. Quiero llevarlos a una lectura que está en Primera de Crónicas 16:29, hermanos. Primera de Crónicas 16:29, en el nombre del Señor Jesús, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Amén. ¿Estamos, hermanos? Dad al Señor. Amén, estamos ahí. Primera de Crónicas 16:29. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad. Es un Dios, hermanos, que está vestido de un manto santo. Posee santidad, santidad ilimitada, santidad independiente, santidad inmutable que no cambia. Entre los atributos del Señor es que Él es santo, hermanos. Y la santidad es el manto de hermosura en sí mismo. ¿Puede usted imaginarse a un Dios sin santidad, hermanos? ¿Cómo sería un Dios sin santidad, hermano? Sería un ser no grato, sería un ser no agradable, hermanos. Pero una de las cosas que tiene Dios es que Él es santo en toda la extensión de la palabra. ¿Puede imaginar usted un Dios sin santidad, hermanos? Un ser no grato. ¿Qué es lo que hace la santidad en Dios, hermanos? La santidad se encarga de lustrar todo atributo de Dios, hermanos. Dios podía ser omnipresente y omnipotente, pero no santo. Dios podía ser omnisciente, pero no santo. ¿Por qué? Pero la santidad es lo que le da lustre a todos sus demás atributos, hermano. Por ejemplo, una casa, hermanos, por más bonita y por más lujosa que esté, si la casa no está limpia, ¿verdad que no luce la casa, hermanos? No luce. Por más bonita, por más figuritas decorativas que tenga, si la casa está sucia, no hay lustre ahí, no luce la casa. O un carro simplemente. Puedes tener un carro del año, hermanos, pero si
el carro está todo sucio, lleno de polvo, el carro no luce. Entonces la santidad es lo que se encarga de darle lustre a todos los demás atributos de Dios. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de su palabra, ¿cómo decimos? Su palabra es santa. ¿Ah? No nomás es palabra santa. Ahorita leímos acerca de su ciudad en el 9:24 de Daniel. ¿Cómo dice que es su ciudad? Santa, santa. Cuando hablamos de la voluntad del Señor, ¿cómo decimos? Que se haga su santa voluntad. Cuando hablamos de su poder, ¿cómo decimos? Su poder es santo. Así, consecuentemente. ¿Verdad, hermanos? Así es, porque la santidad se encarga de darle lustre a todo título del Señor. Por eso Dios es omnipotentemente santo, omnipresentemente santo. Dios, hermanos, tiene esa santidad como el manto de hermosura, como algo que le da lustre a todos sus atributos. La santidad es muy importante para Dios. Por ejemplo, nosotros mismos, hermanos, ¿de qué me serviría, o a cualquiera de ustedes, hermanos, de qué sirve si alguien tiene un talento precioso para cantar y no tiene santidad? ¿Cree usted que sirve de algo, hermanos? No. ¿De qué sirve si un predicador tiene toda la gracia para predicar y si no tiene santidad? ¿Sirve de algo, hermanos? No. Pero sin embargo, cuando a alguien Dios le da un don, un talento para cantar y tiene santidad, la santidad se encarga de ilustrar ese talento, hermanos. Entonces, la santidad es algo importante para Dios. Todo atributo de Dios, hermanos, no fuera agradable si no tuviera santidad, hermanos. Santidad. Todo atributo de Dios es la santidad la que se encarga de lustrarlo. Dios, hermano, en sí es un ser perfecto, pero su santidad hace que lustre todos sus atributos, hermanos. Amén. Entonces la santidad es importante para Dios. Ahora, por ejemplo, hermanos, cuando queremos nosotros referirnos a nosotros como persona, y tú tienes por decir, o las personas, si tienen un título, por decir, si es licenciado, por decir, o abogado, ¿verdad? O por ejemplo el presidente de aquí, de Baja California, no sé su nombre. Cuando vamos a él, ¿verdad que no nomás nos dirigimos así por su nombre? ¿Cuál es el atributo que más, o el título que más le decimos? Bueno, señor presidente, ¿verdad? Porque es un título de honra para el señor presidente municipal o de Obregón, donde sea, hermanos. En Dios, Dios tiene un título de honra, hermanos, el cual sobrepasa todo título que le podamos atribuir a Dios, hermanos. ¿Cuál es ese mayor título de honra que tiene Dios, hermanos? ¿No es acaso santo? Dios es santo. Y te voy a poner un ejemplo, hermanos. Ahorita que empezaba el hermano Pablo a ministrar, por ejemplo, noté esto. ¿Cuál fue la primera palabra que fluyó en cuanto a adoración a Dios? Santo. ¿Cuántos pueden decir santo? Dijo él. ¿No, hermanos? Cuando el Espíritu de Dios se topa con el espíritu del hombre, la primera palabra que fluye es santo. Porque es el mayor título de honra de Dios. Por ejemplo, en el cielo, hermanos, ¿cómo le están diciendo en la adoración celestial? Le están diciendo omnipresente Dios, omnipotente Dios, omnisciente Dios. ¿Verdad que no le están diciendo así? Aunque Él es omnipresente, ¿o no es? Sí lo es. Aunque Él es omnipotente. Pero la adoración celestial, ¿cómo le están diciendo? Santo, santo,
santo. Amén. Porque es el mayor título de honra del Señor, hermanos. Es el título más grande que tiene el Señor, su santidad. Por ejemplo, el Señor, como dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué cosa? Santificado sea tu nombre. La santidad sobre todos los demás atributos, hermano. Entonces, si el Señor su santidad la pone, hermanos, como un atributo de honra, como algo importante para Él, ¿no cree usted que nosotros también debemos de preocuparnos por buscar la santidad, hermano? Amén. Es un título de honra. Amén, amén. Es un título que Dios tiene, hermanos, que sobrepasa a todo título, hermanos. Mire, hermanos, Satanás se encarga muchas veces de que nuestra vida no sea una vida santa, porque Él quiere manchar ese manto de hermosura de Dios. Satanás sabe que Dios, hermanos, aborrece el pecado en cualquier dimensión, hermanos. Y como Satanás sabe, hermanos, que cuando hace que las personas se batan en el pecado, Él sabe que insulta, ofende, mancha a ese manto, quiere manchar ese manto a través de sus criaturas. Entonces, hermanos, Dios aborrece el pecado en cualquier dimensión. No al pecador, como se ha dicho, pero sí el pecado. Tenemos, hermanos, que buscar la santidad, porque es importante para Dios. Y sin esa santidad, hermanos, no vamos a poder ver a Dios. Y yo quiero ver a Dios, hermanos, cuando Él venga. Yo no me quiero alejar avergonzado. Yo no me quiero alejar avergonzado. Ser santo es el mayor título de honra que tiene el Señor, hermanos. Mire, y se lo voy a demostrar con la palabra. Por ejemplo, en la antigüedad, hermanos, cuando era válido jurar, ¿por qué juraban las personas, hermanos? No era por lo más grande que tira la persona. Por ejemplo, cuando andábamos en el mundo y queríamos nos miramos en problemas con nuestras esposas o con los amigos, o queríamos algo ahí, hermano, ¿cómo hacíamos? Como un ejemplo, te juro, ¿cómo hacíamos? Por lo más grande. ¿Qué es lo más grande que tenía? Pues a veces decíamos, nuestra mamá, decíamos, te juro por mi madrecita que es verdad. Así decíamos. Sí, así es. Considerándolo lo más grande. Lo más grande, hermanos. Dios, hermanos, el Señor también en una ocasión juró por lo más grande que tiene Él, hermano. Mire, vamos a ver Hebreos 6:13 primero y después pasamos a otro, hermano. Hebreos 6:13. Alabamos al Señor, hermanos. Aleluya. Amén, hermanos. 6:13. ¿Estamos, hermanos? Amén. Aleluya. Porque cuando Dios, 6:13 de Hebreos, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Esto es nomás para dar a entender que cuando antes se juraba por lo más grande que se tenía, nomás, por lo mayor, por lo mejor que teníamos. En este caso, cuando Dios llegó a jurar, juró por sí mismo. Pero en el Salmo 89:35, vamos para allá, por favor, hermanos. Vamos a ver por qué juró el Señor. Salmo 89:35. ¿Estamos ahí, hermanos? Estamos, hermanos. Amén. Una vez he jurado, ¿por qué, hermanos? Por mi santidad. Por mi santidad. Y no mentiré a David. Entonces, por ello yo entiendo que el mayor título de honra que tiene el Señor, ¿qué es, hermanos? Su santidad. Su santidad. Esto es para demostrarle que la santidad en Dios es lo más importante que tiene, hermanos. Es lo mejor que tiene Dios, su santidad.
Es lo mejor, hermanos, que Dios, sobre todo atributo, todos los atributos de Dios son buenos todos, hermanos, pero todos lustrados por su santidad, hermano, por su santidad, optando el Señor como su mayor título de honra. Ahora, si la santidad es el mayor título de honra, ¿cuál debe de ser la expresión más plena de la iglesia, hermanos? ¿Cuál es, hermanos, lo que más nosotros debemos de buscar, hermanos? Miren, el Dios omnipotente, el Dios que posee la santidad, hermanos, ilimitada, infinita, independiente, hace una creación celestial y terrenal con base en su propia santidad. Si Dios hizo una creación, hermanos, santa, entonces yo creo que nosotros, hermanos, debemos de buscar la santidad. La santidad. El Salmo 93, ¿verdad, hermanos? Ahí dice algo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. 93:5. Amén, hermanos. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre, hermanos. ¿Cuál es la diferencia marcada de una persona que conoce y sirve a Dios y una persona que no le sirve? Su santidad, hermanos. Su santidad. ¿Cuál es el distintivo de un cristiano con el mundo? Su santidad. La santidad, hermano. Hay otra versión que dice: la santidad es el adorno para siempre de tu casa. Pues la santidad debe de adornar a la iglesia también. Oye, hermanos, que en la iglesia se mueve el poder de Dios con milagros, hermanos, manifestaciones gloriosas. Pero dice aquí que la santidad conviene a tu casa. ¿Por qué? Porque teniendo santidad en nuestra persona, de ahí fluyen, hermanos, otros dones que el Señor da. Teniendo santidad en nosotros, la iglesia es bendecida también. Por eso dice: la santidad conviene a tu casa. Ahora, no me pide a mí, no me pide que sea omnipresente, no me pide a mí que sea omnipotente, no me pide a mí ningún otro atributo. Mire, hermanos, lo único que me pide, ¿sabe qué es? Santidad, hermano. Exactamente. Y la santidad no es algo, hermanos, que nosotros decir, yo soy santo, no, porque si va, hermanos, como por ejemplo, qué ridículo, hermanos, se miraría por decir, un burro en la calle, hermanos, a ver, y que y trajera un letrero aquí y que dijera: soy burro, ¿va, hermanos? Cuando nosotros sabemos que si vemos un animal orejón por ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el principal distintivo del burro? Las orejas, hermano, está orejón. Entonces no es necesario que el burro traiga un letrero ahí que diga: soy burro, ¿verdad, hermanos? Esto es para ilustrarle un poquito, hermanos, que no es necesario nosotros hacer alarde de nuestra santidad. ¿Cuántos creen que nuestro testimonio habla más que lo que nosotros podamos decir, hermanos? La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene. Entonces la santidad se echa de ver. No necesitamos andar diciendo: yo soy santo. No. El mismo testimonio, hermanos. El mismo testimonio. Miren, le decía yo, hermanos, no me pide el Señor que sea omnipresente, omnipotente. No. Mira lo que me está diciendo, lo que me está pidiendo. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Creo que leemos esta lectura y otra y cerramos, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Primera de Pedro 1, 14. Alabamos al Señor. Aleluya. Primera de Pedro. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. ¿No? Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Santo. Dice así la palabra del Señor:
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como es santo. ¿Qué dice, hermanos? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué me está pidiendo aquí el Señor, hermanos? Que sea ¿qué? Santo. No me está pidiendo otra cosa, porque de la santidad se deriva todo lo demás, hermanos. Dios me está pidiendo que sea santo. ¿Pero santo en qué? En toda vuestra manera de vivir. Mire, hermanos, desde lo que pensamos, lo que hablamos, lo que oímos, lo que vestimos. Amén. Lo que vestimos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que miramos, lo que oímos. Me está diciendo la palabra, en toda vuestra manera de vivir. En todo eso, pensar, oír, mirar, como Dios, hermano, me está mandando. Alguien puede decir, esto es fariseísmo, esto es religiosismo. Si no somos marcianos, hombre, partamos en el mundo. No, hermano, mire, esto es palabra del Señor, hermanos. Dios me está, hermano, pidiendo que sea santo. Santo. ¿Pero por qué me está pidiendo que sea santo? Porque yo soy santo. Le decía ahorita que Dios hace una creación celestial y terrenal con base en su propia santidad. Él es santo y pide que también sea santo porque Él es santo, hermano. Entonces, en toda vuestra manera de vivir, hermanos, cuando estoy solo, ¿cómo vamos a hacer, hermanos? Santos, hermanos, ¿verdad? Y cuando estemos en público, santos. Cuando estemos quizás fuera de la ciudad y digamos, nadie me ve aquí, ¿cómo tenemos que ser? Santos. O cuando estemos solos por alguna circunstancia en un cuarto de hotel, tuvimos que salir por causa de trabajo, ¿cómo tenemos que ser? Santos, hermanos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, hermano, dice el Señor. Mire, hermanos, yo te voy a decir esto. El diablo no le tiene miedo a tu título profesional. El diablo no le tiene miedo a tu casa lujosa. El diablo no le tiene miedo a tu carro nuevo. El diablo no le tiene miedo a tu apariencia personal. El diablo no le tiene miedo a tu cuenta bancaria. El diablo le tiene miedo a tu santidad, a tu intimidad con Dios. Si no hay intimidad con Dios, si no hay santidad, no hay, hermanos, no hay respeto. No hay respeto. Entonces nosotros debemos de vestirnos de santidad. Porque hermanos, te voy a decir algo que me pasó y lo he comentado en Cocori. Yo tengo un amigo que es policía, hermanos, allá en Cocori. Él era matero, o sea, vendía plantas, matas. Y notaba, hermanos, que cuando llegaba allá al vivero, nosotros vivimos en un área, hermanos, donde estaba un poco solona ahí, hermanos, y se arriba mucho joven a drogarse por ahí, hermanos, cholos que le llaman, pues. Y notaba, hermanos, que cuando este hombre llegaba de civil, hermanos, sin su uniforme, sin su vestimenta de policía, hermanos, los cholos, los drogos ahí le empezaban a gritar miles de groserías, hermanos, faltándole al respeto, hermanos. Pero y noté algo diferente ahí, hermanos, que hubo veces, hermanos, que también llegó a ir con su uniforme de policía a comprar plantitas. Y los cholos que estaban ahí, un respeto tremendo, hermanos. Un silencio. ¿A qué cree a qué le atribuye usted esta situación, hermanos? A que traía una vestimenta de autoridad, hermanos. Traía una vestimenta de autoridad. Traía autoridad sobre su vida y amén. Sí, hermanos. ¿Qué es lo que hace que el diablo, hermanos, no nos falte el respeto a veces? La santidad. Pero cuando alguien no es santo y no tiene santidad,
el diablo barre y trapea y hace lo que sea con nosotros, porque no está ese manto, no está ese vestido de santidad que tenemos que tener, hermanos. Y Dios nos ha dado esa vestimenta. Mire, el diablo le tiene miedo a tu santidad, a tu intimidad para con Dios, hermanos, a tu intimidad con Dios. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para que haya santidad en mi vida, hermanos? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que tengo que prestarme para que Dios me santifique por completo. Con esto cierro. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23. Alabamos al Señor, hermanos. Aleluya. Póngase el manto de santidad, hermanos. Gloria a Dios. Póngase el manto de santidad. ¿Estamos, hermanos? Alabamos al Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 23. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús Cristo, hermanos. Yo hago una pregunta en esta mañana. ¿Se puede vivir en santidad, hermanos? Yo creo que sí se puede vivir en santidad. Si no se pudiera vivir en santidad, yo creo que Dios no me la estuviera pidiendo, hermanos. Si no se pudiera vivir en santidad, Dios no se estuviera preocupando por decir, sean santos. Pero como se puede vivir en santidad, Dios me está diciendo, ser santo, porque yo soy santo. Bendito sea Dios. Dios es santo. Dios es santo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Alabamos al Rey de Reyes, Señor de Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, hermanos? Prestarme para que Él me santifique. ¿Por qué digo prestarme, hermanos? La palabra me dice que Él los santifique por completo, hermanos. Hay que, a veces, hermanos, tomar iniciativas en nuestras vidas, hermanos, y decirle, Señor, por tanto tiempo he despertado mis celos, tu celo, Señor, y te he faltado, Señor. Tomar iniciativa y decir, Señor, yo quiero ser santificado por ti. Yo quiero que tú me limpies mi vida, Señor, que tú me cambies mi vida. Eso es tomar la iniciativa. Y una vez que tomamos la iniciativa, el Señor viene y nos santifica por completo, hermano. Gloria a Dios. Mire, santos en toda vuestra manera de vivir. A través de la palabra nos dimos cuenta que la santidad es muy importante para Dios, hermanos. Amén. Es un manto de hermosura. Y si la santidad es importante para Dios, yo creo que debe de serlo para ti y para mí también, hermano. Entonces, en esta fraternidad vamos a santificarnos, hermanos. Y que pase la fraternidad y sigámonos santificando, hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra, el que sea santo, hermanos, santifique, sea más o justo, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, mire, el que esté limpio, empiece más, hermano. Entonces, mire, vamos a prestarnos en esta fraternidad para que ese fuego purificador por el cual pedimos cada mañana, que entre a nuestra vida, ¿verdad? Y que quite y arranque todo lo que estorbe y que purifique, porque el fuego purifica, hermanos. Amén, amén. El fuego purifica. ¿Y cuántos quieren ser purificados por Dios, hermano? Amén. Yo quiero ser purificado por Dios. Yo quiero ser limpio por Dios a través del fuego del Espíritu Santo, hermano. A través del fuego. Amén. Gloria a Dios. Y una vez que seamos santificados, vamos a ser santos como Dios pide. Santos en lo que pensamos, en lo que oímos, en lo que hablamos, en lo que miramos, en lo que vestimos, en lo que tocamos, en lo que bebemos, todo en lo que comemos. Oh, está difícil, hermanos, pero yo creo que con Dios se puede, hermanos. Está duro, pero no difícil. ¿O cree usted que vamos a luchar contra todas estas cosas con nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas? No, con la ayuda del que santifique, hermanos. Tú
Ponte en las manos de Dios y deja que Dios haga lo demás. Amén. Pero con iniciativa. Con iniciativa. Que el Señor Jesús me lo bendiga, hermano. Amén.